idea de esta reunión es poder abordar lo que fuera necesario para evacuar dudas respecto del trabajo práctico, ¿no? Tenemos que entregarlos entonces en fecha, habían previsto el 16, ¿verdad? Y, y el trabajo tiene que ser en grupo de pares. Lo que ustedes tienen aquí como punto número 1, ¿m? Es una resolución del COE. Entonces, cuando hablamos, para poder desarrollar este punto, es bueno que ustedes aborden desde la unidad temática de normas jurídicas. ¿M? Entonces, una resolución es una norma jurídica, porque establece pautas o reglas de conducta. ¿Se acuerdan? Entonces, establece cómo, cuándo y dónde van a arreglar pautas los sujetos a los efectos de posibilitar una convivencia. Entonces, lo que ustedes tienen ahí en mano es una norma jurídica de orden público, es obligatoria, tiene un proceso regular, porque ha sido dictada por una organización administrativa, ¿m? Que es una comisión específica dentro del gobierno, que ha establecido pautas para arreglar conductas en una determinada circunstancia. Entonces, cuando ustedes la aborden a la norma jurídica, veamos cuáles serían, de acuerdo a esa norma jurídica y a todo el espectro. ¿Se acuerdan de la pirámide de Kelsen? Habíamos visto que la pirámide de Kelsen tenía en la cúspide la Constitución, los tratados internacionales, y luego vienen bajando las leyes generales, las leyes individuales y las normas particulares. Estas normas no son normas particulares, son normas generales, ¿sí? Son equivalentes a las leyes generales, solo que se dictan en procesos de circunstancias extraordinarias que ameritan regular, porque es necesario pautar situaciones especiales en tiempos de crisis sanitaria. Creo que no van a tener un inconveniente en analizarla como una norma, así como el contrato es un acuerdo de voluntades que establece reglas de conducta. Esta resolución esta resolución del Comité Operativo de Emergencia también es un decreto del Poder Ejecutivo que tiene el rango de norma. ¿Mm? Hasta ahí no hay inconveniente, ¿verdad? Profe, Quiero una que, consulta. a ver, sí, En el tema ese de hablar de armar la pirámide de Kelsen, sí. eh, ¿tenemos que poner solo, por ejemplo, en la punta Constitución y nada más? ¿O tenemos que aclarar qué, qué puntos se tocan? Bien, si ustedes pueden definir los derechos que se están referenciando dentro de la Constitución o tratados que puedan encontrar en la descripción normativa, por favor apúntenlo. ¿M? Y si pueden definir si es un derecho de primera, segunda o tercera generación, mucho mejor. ¿M? Si hay una norma general, una norma individual, la van colocando en esa pirámide. Profe, ¿Sí? pero pasa que ya hay otro punto que pregunta eso, digamos, si se ven Bien. restringidos algunos de los derechos. Yo supongo que ahí hay que clasificar Bueno, qué tipo póngalo de ahí derechos de son. vuelta, porque ustedes, ¿qué pasa? Tienen que darse cuenta que una diferencia hay en el punto 1 y en el otro punto. ¿Por qué? Porque la primera lo que les dice es que esta estructura normativa, este decreto, perdón, esta resolución del COE, tiene un conjunto de disposiciones que estructuran la pirámide de Kelsen. Ahora, después les pregunta cuáles serían los derechos. Ya sería en forma específica. ¿Ve? ¿Cuáles serían los derechos restringidos? Entonces, lo primero que van a hablar en el punto 1 es el marco de normas, graficarlo. Y en el otro, los derechos restringidos. Profe, otra consulta. Nuestro grupo ahí lo que hicimos fue
añadir en el Word la pirámide de Kelsen y vio que Ujú. como está marcado cada nivel de la pirámide con un color distinto, lo Sí, que nosotros hicimos a cada, por ejemplo, a cada sanción o a cada DNU o a los derechos bien. internacionales, lo pintamos con el color del nivel que pertenece a la pirámide Perfecto, y al lado perfecto, le pusimos el comentario de qué es lo que sería, digamos. perfecto. Miren, les quiero explicar por qué esto tiene trascendencia para el ejercicio profesional de ustedes. Porque a más de uno de ustedes les van a efectuar propuestas de que dentro de una organización empresarial, por ejemplo, la planta industrial de la cámara de la compañía de tabaco o una cámara de tabaco, estructuren cuáles son las normas operativas que deben cumplirse para evitar violaciones al orden jurídico. Entonces ustedes tienen que ir desde la Constitución, las normas generales, las normas particulares y las normas individuales. Entonces, lo mismo se hace cuando ustedes tienen que dar un marco jurídico a un informe técnico. ¿Mm? Ahora, quizás otro punto va a ser que a ustedes le pregunten, Gerencia Técnica implementó una normativa de control de las prestadoras de servicio consistente en, por ejemplo, obligación de que los técnicos ingresen con determinada descripción de la indumentaria y también de la presencia física. ¿M? No pueden entrar con barba, por ejemplo, no pueden tener las uñas pintadas, no pueden tener uñas largas. Y entonces ustedes ahí tienen que ver de qué manera esa disposición sería violatoria de los principios, garantías o declaraciones de la Constitución. ¿Me entiende? Usted, y si es trascendente y si es incidente o no en el proceso productivo, esa normativa que se está generando en esa empresa. ¿Mm? No sé si me logro explicar. Entonces, la pregunta uno es estructurar este caso dentro de la pirámide de Kessel. Y en la otra pregunta, lo que les están diciendo es, fíjense en ustedes que le dice clarito, en caso afirmativo, ¿cuáles son los fundamentales y justificaciones, cuáles son los fundamentos y justificaciones para la restricción del derecho? ¿Mm? Si es que ustedes consideran que hay una restricción del derecho. O sea, ya aquí no le está diciendo vuelvan a aplicar la pirámide de Kessel, sino directamente cuáles son los derechos restringidos. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, vamos acá. Lo que me interesaba es esto que nos parece tan tedioso, una resolución, porque después no la vuelven a ver más. Una resolución, lo mismo que una ley, va a indicar la fecha de emisión del acto, fíjense que acá, y el lugar. Eso nos marca una competencia, tanto territorial como temporal. Luego le llama resolución, pero también puede llamar disposición de acuerdo a los usos y prácticas. No quiere decir que sea obligatorio que se llame resolución. Algunos le pueden llamar norma o ley o comunicado. Eso no es trascendente. El título no es trascendente. Luego indica quién es la persona que emite ese acto administrativo. El comité operativo de emergencia. Aparecen tres bloques. Un bloque de los vistos, fíjense ustedes que dice vistos, después aparece un bloque de considerandos y al final un bloque que se llama resolución o resolutivo. ¿Qué quiere decir esto? Visto es todos los elementos que se tuvieron en cuenta para dictar el acto administrativo. Para dictar, o sea, todo lo que ha tenido en vista aquel que va a emitir el acto. ¿Quién es el que va a emitir el acto? La persona es el comité. Bien, he visto toda esta normativa y he visto este hecho. En los considerando está la cocina de la resolución, están los fundamentos, está la riqueza que avala la razonabilidad de la norma jurídica a crear. Entonces, está lo que se dice el análisis
técnico o jurídico que condiciona el dictado de la resolución. Y la parte resolutiva es cuando dice el COE resuelve. Ya es así la parte ejecutiva, la norma obligatoria. Entonces, ya es la disposición o la ley creada para el caso concreto, para el caso y de alcance general. Entonces, resuelve siempre aparece plasmado con una serie de artículos. Fíjense que dice artículo 1, artículo 2, y bueno, empieza a dar una casuística. Pero puede ser una resolución muy corta. Por ejemplo, ustedes cuando el consejo directivo de la universidad emite, o el decano emite un acto administrativo, equivalencia de una carrera, de una materia que ha sido cursada, por ejemplo, en otra universidad. Entonces, se forma un expediente y dice, visto el pedido efectuado por la alumna Mariela Fuentes, de haber cursado esta carrera, indica qué es lo que tuvo en vista para motivar el acto. Después dice, considerando que analizado los programas de estudio presentados y requerido el informe a las profesoras de la cátedra, hay una equivalencia de contenidos y la alumna ya fue aprobada, la otra, viene a ser la cocina. Y en el resuelve, la parte resolutiva ya el corazón mismo ejecutivo de la disposición. Viene a ser ya la norma individual, donde artículo 1, otorgar las equivalencias a Mariela Flores respecto de la materia cálculos estructurales. 2, derecho informático. Es decir, ya va a darle, a través de un articulado, la norma, en este caso concreto, que va a ser individual, porque a nadie más que a Mariela le va a interesar, es decir, la norma creada, y por eso se va describiendo artículo por artículo. Y al final está, notifíquese o emítase tantas resoluciones o regístrese y lo firma el funcionario o aquel que crea la norma. Entendido entonces algo que nos parece tan lejano. Ustedes van a leer un montón de resoluciones en el ejercicio profesional, resoluciones del COPAIPA, resoluciones municipales, resoluciones de los organismos, dirección hidráulica, es decir, todas las administraciones se manifiestan a través de resoluciones o decretos o disposiciones, y tienen entonces que analizar ustedes la fecha, la vigencia, quién es la autoridad que lo emite, qué es lo que tuvo en vista, qué es lo que considera para resolver, y en las resoluciones la parte final, el corazón de la norma jurídica, es lo imperativo, lo obligatorio. ¿Dónde está lo obligatorio de la norma jurídica? En la parte donde dice resolutiva, artículo 1, artículo 2, y ahí es donde va a estar el incumplimiento a la conducta. ¿Queda claro entonces qué es una resolución? Y es igual a norma. ¿Alguna duda entonces? Lo importante es que la veamos ahora, porque después no la vuelven a ver. Y ustedes van a tener un sinfín de resoluciones en sus manos para el ejercicio profesional. Entonces ustedes dicen, bueno, hay una resolución que impide la edificación de determinadas características en las 8avas. Vamos a buscar la resolución. ¿Dónde está? En la municipalidad. Perfecto. ¿De qué fecha? ¿Cuáles fueron los vistos? Visto tanto, ley, ordenanza, decreto, código de edificación o ordenanza municipal. Considerando que esta 8ava corresponde al casco histórico, darán los fundamentos. Y en la parte resolutiva está el artículo concreto de la disposición que les va a indicar cómo ejecutar ustedes una obra en una 8ava. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Disculpe, profe, ¿y esa resolución nosotros lo anexamos ¿A dónde? cuando tengamos que hacer eso en el ejercicio profesional? De nombrarla. Por supuesto, por supuesto. Por eso, ustedes no están nunca alejados del derecho. ¿Por qué? Porque, o si por ejemplo, tienen que emitir un informe para un cliente, más vale que cuando uno hace un trabajo de un contrato de obra, no desarrolla la obra con una memoria descriptiva que esté toda la norma jurídica. Pero, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer un proyecto donde está interviniendo una empresa que te pide fundamentación para lograr un presupuesto, tenés que decir cuál es la norma.
Me refiero a que aquella norma, por lo menos no transcribir todo, decir, esta es, o hacerle, o vincularlo con un link, para que el cliente sepa por qué la restricción en cuanto a la obra de edificación va a exigir el cumplimiento de una norma que existe, donde prohíbe una determinada estructura o determinada característica que quiere el cliente, porque no se puede construir de esa manera. Entonces lo vinculas al informe y le decís, bueno, esto existe. O una medida de impacto ambiental, o una pericia, un informe pericial, siempre hay que vincularlo con las normas, o sea que ustedes siempre tienen que buscar las normas. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, la finalidad de este tiempo de la actividad práctica es que ustedes, todo lo que vinimos viendo, lo vuelquen en casos concretos. Está bien, hacemos el ejercicio, pero además de eso, tenemos en este momento tiempo para ver una norma, que es una norma administrativa. Ya vamos a ver un contrato, ya hemos visto la Constitución, que también es una norma, que va describiendo conducta. Vemos leyes, ya vamos a ver leyes particulares a lo largo de la carrera, del cursado de la materia. En este caso, lo que estamos viendo es cómo aparecen las normas administrativas. La administración se expresa a través de resoluciones, disposiciones o circulares. Y tienen un visto, un considerando y un resuelvo. Y la parte resolutiva es la norma misma. ¿Alguna otra pregunta? Vamos al otro punto entonces. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Creo que no. Con respecto a qué es lo que tenemos de actividad práctica, porque no la pasemos nomás, esto nos sirve para tener un fundamento el día de mañana. Vamos ahora a la pregunta 2. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a la pregunta 1? Bien. Ninguna, profesor. En la pregunta 2 ahora ya tenemos un contrato en la mano. Es un contrato muy pequeño. ¿Se imaginan ustedes los contratos cuando son memorias descriptivas, anexos, planillas complementarias? Es decir, un contrato es un acuerdo de voluntades donde dos o más personas regulan sus derechos y establecen sus obligaciones. Y tienen siempre un formato. La primera parte, si ustedes ven este contrato que se les ha puesto a consideración, es, le han puesto un título, aunque yo soy muy alejada de los títulos, ¿no? Porque uno puede poner hermosamente contrato de locación de servicios profesionales y adentro hay un contrato de locación de obra. Pero bueno, sigamos un cliché. Acá tenemos un contrato que dice locación de servicios profesionales. Lo primero que tiene es una introducción donde va la descripción de esto que hemos visto, de los atributos de las personas, donde hemos hablado de personas jurídicas, personas físicas, personas humanas, cuáles son el nombre, el domicilio, la capacidad. Bueno, en esa introducción ustedes ahí visibilizan todos esos atributos que hemos explicado a través de la presentación de cómo analizar a las personas jurídicas o a las personas humanas. Fíjense que hay un bloque que comienza diciendo entre Coca-Cola Company con domicilio en tal lugar. Ahí estamos hablando ya de un domicilio legal. En adelante tanto. Y luego presenta una persona, que es lo que hay que completar, el señor Juan Pérez, que es el profesional, es una persona humana. Y ahí termina ese primer bloque diciendo que se regirán por las cláusulas que a continuación se expresan de acuerdo a lo previsto por el Código Civil y Comercial. Es decir, ¿qué es lo que está presentando aquí? Acá está diciendo, vamos a crear una norma individual entre compañía, Coca-Cola, y el profesional ingeniero, que es el ingeniero Juan Pérez. Es una norma individual. Es la introducción. ¿Y dónde está entonces la estructura normativa? En cada una de esas cláusulas que están redactadas a continuación. En la primera, en la segunda, en la tercera, y así. Fíjense que es una descripción de cada una de las
reglas de conducta con respecto al objeto, al precio, la duración, la formalidad. Es decir, se pautan cada una de las obligaciones a comprometerse o a ejecutarse con motivo de esta vinculación. Ahora, esto es un cliché básico, pero ustedes ya conocen que pueden negociar un sinfín de modalidades. Pueden poner cláusulas condicionales, con condición suspensiva, condición resolutoria, agregar un tercero solidario a la obligación, agregarle un cargo, establecer obligaciones a plazo, divisibles e indivisibles, cláusulas de resolución, de rescisión, vicisitudes. Pueden agregar un montón de cláusulas más en el impacto negocial que ustedes necesitan, darle una vivencia particular para el contrato que está celebrando en este momento Juan Pérez con Coca-Cola. Es decir, es un cliché básico que le damos. A eso ustedes le agregan todas las obligaciones. Entonces, sacudiendo ese contrato, ¿qué es lo que les pide el ejercicio práctico? Que ustedes encuentren o clasifiquen las obligaciones que ven en este contrato. Dar, hacer, no hacer, divisible, ¿me entienden? Indicar la fuente de las obligaciones. Bueno, veamos, algunas capaz que son de fuente legal, otras son de fuente delictual, otras pueden ser de fuente contractual, porque acá hay un contrato, más vale. ¿Y cuáles son los elementos que tienen estas obligaciones? Van a elegir algunas. Bien. Y luego, por supuesto, ya les da un esquema les pido un esquema que es ajeno a este sistema contractual, y un esquema general sobre la novación, sobre los modos de extinción de las obligaciones. Pero ustedes le pueden agregar incluso al contrato las pautas relacionadas con cómo van a extinguir las obligaciones, cómo se van a considerar extinguidas las obligaciones. Puede ser un aditamento. Hasta ahí vamos. Quiero volver a la forma. ¿Alguna duda entonces respecto de cómo se presentan los contratos? Lo mejor es que aparezcan escritos, pero bueno, a veces no hay contratos escritos, y es más difícil demostrarlos, pero el principio de ejecución puede llevar a que se pueden probar con testigos, por algún indicio. En este caso ustedes tienen un contrato escrito. ¿Alguna duda hasta ahí? Porque ahora les quiero que veamos cómo se exteriorizan estos contratos. Como vemos, tiene la introducción de las partes y el nudo negocial con todas las obligaciones. Y hacia el final dice, se firman tantos ejemplares como partes, porque es importante la firma en los contratos, porque es el consentimiento de las partes. Y además, se lee el contrato y se dice, se firma de conformidad. Allí evitan la presencia de un vicio de la voluntad. Nadie los está forzando, libremente. Es decir, el contrato tiene 3 elementos, 3 partes, así como las resoluciones o las disposiciones administrativas tienen un visto, un considerando, un resuelvo, los contratos también tienen 3 bloques. El primer bloque, que es el bloque de introducción de las partes, donde se presentan las partes, las personas jurídicas. El segundo bloque es todo el nudo negocial. Y el tercer bloque es, ahí está el elemento que nosotros llamamos del consentimiento, donde las partes dicen de conformidad, acepta este núcleo negocial. Se firman tantos ejemplares de conformidad. Ahí están entonces los elementos del contrato y el elemento consentimiento. Porque si no está la firma, no hay un acuerdo de voluntades. Hasta ahí queda claro entonces la modalidad clásica de un contrato. ¿Alguna duda? No, profe. Por ahora no, profe. Profe está silenciada, no sé si está hablando. Ay, por Dios, ¿a qué hora habré dejado? Estaba hablando del punto 3 y del punto 4. En el punto 3 les quería decir que es un trabajo
más que nada de seguimiento para ver la lectura, es decir, si ustedes han hecho la lectura del material, por eso tienen que completar los puntos suspensivos, en eso no hay ningún inconveniente. Bien. El último punto, ustedes tienen que elegir una de las obligaciones y responder cualquiera. Identifiquen la importancia es una impronta ya de tipo valorativo. ¿Por qué tiene importancia este punto? Personas y obligación. Y van a tener que relacionar las obligaciones jurídicas con los atributos de la persona. Entonces sería bueno que ustedes den una impronta de por qué les interesa este tema o por qué abordarían en la trascendencia del ejercicio profesional estos dos temas, obligaciones y personas. ¿Les parece? Es más que nada valorativo. Bueno, ¿alguna duda? Lo importante es que ustedes hagan el ejercicio práctico para volcarse a la lectura del material. Y segundo, tener en la mano ya normativas. La Constitución ya la vieron, acá tienen un contrato, y acá tienen también una resolución administrativa. Tenerla en mano para decir, bueno, no salgo de esta cátedra sin haber tenido una norma, porque más adelante vamos a ver normas ya de ejercicio profesional más específico para la ingeniería. Acá estamos hablando de normas generales, contratos generales, pero bueno, vamos a ir abordando normas especiales, por ejemplo, que tienen que ver con el ejercicio profesional, tienen que saber qué es un visto, qué es un considerando y qué es un resuelvo, y cómo se negocia un contrato. Tengo que tener identificadas las personas, todo ese núcleo de personas, el núcleo negocial de las obligaciones, y luego plasmar el consentimiento. ¿Alguna duda o pregunta? Profe, Sí. una consultita le hago sobre el ejercicio 2 en el contrato que está de la Coca-Cola y el ingeniero. En el inciso 2, que me pide identificar la fuente de las obligaciones, ¿usted me podría dar un ejemplo de alguna fuente de obligación o cómo yo desarrollar este ejercicio? Inciso, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque no se escuchaba bien, salían patinando la voz. Que si me podría dar un ejemplo de, de cómo identificar una fuente de las obligaciones en el contrato de la Coca-Cola y el ingeniero. Bien. De entrada nomás, ¿qué tenés en la mano? Un contrato. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? ¿Contractual? Y claro, las obligaciones son de fuente contractual. Entonces, por ahí podés comenzar. Ahí tenés un primer ejemplo. No hay un hecho ilícito por el cual están surgiendo obligaciones, ¿verdad? Porque acá no hay una descripción de un delito. Entonces, la fuente es contractual. Te lo digo a título de ejemplo. Profe, ¿cómo relaciono? Porque usted me nombra lo del delito, ¿no? O sea, yo busqué también por otras fuentes, por internet, ¿vio? Para tratar de leer sobre el tema. Y todos me hablaban delito, me hablaban de un cuasi contrato, cuasi delito, no sé qué más me hablaban. Bien, ¿Cómo bien, relaciono bien. eso con la fuente de las obligaciones? Mira, veamos a ver qué delito vimos hace poco en las pantallas, porque uno ve en las pantallas, ¿no? en la comunicación social continua. A ver, ¿qué delito vimos últimamente? A ver. Acá vimos. No sé si capaz que a ustedes no les interesó, pero salió en la prensa de que la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, fue removido de su cargo, una plana administrativa alta, los directivos y ciertos empleados vinculados con trato desigual de turnos para los jubilados. No sé si vieron eso. A ver, si no, tomemos otro hecho ilícito más simple. No sé si lo vieron en las noticias. Sí, profe, sí lo ubico que lo Bueno, desplazaron al gerente, al al gerente. Porque ¿qué hacían? Vera. Traducido en criollo. Traducido en criollo.
se reservaban los turnos para determinado grupo y no para el entorno social que tenía derecho a acceder a un turno para un trámite jubilatorio. Vendían los turnos, digamos más criollamente. Bueno, ahí hay un hecho ilícito o delito, porque eso es un abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la ética profesional de la función pública. Ahora, entonces, ¿qué genera? La obligación de resarcir. La fuente de las obligaciones es el deber de resarcir el daño causado. Entonces ahí encontramos obligaciones que nacen de hechos ilícitos o delitos. Otro ejemplo. A ver, ¿cuál puede ser? A ver, algún hecho penal público. Últimamente, ¿qué estamos viendo? A ver, a veces me salen más rápido los casos. Voy a abrir. Por ejemplo, los vacunatorios ilegales. Son hechos ilícitos. O la muerte de una persona. Genera la obligación de resarcir. Y la fuente deriva de la violencia, de la muerte. Esa es la fuente de obligaciones de resarcir, de dar, hacer o no hacer, pero que derivan de hechos ilícitos. ¿Queda claro? Cuando hablamos de delitos es porque hay intención de dañar. Cuasi delito es cuando se deriva de hechos negligentes o imprudentes, producidos por culpa, casi como delitos, pero no hay intención de dañar. Ahora, ¿ustedes creen que el hecho ilícito que genera sujeto en la administración pública para dañar a otros es un delito o un cuasi delito? Es un delito. ¿Por qué no lo hace por imprudencia o por negligente? No, lo hace con intención de dañar, con un interés contrario a los fines públicos. Ahora, si es un médico que intentaba aplicar una dosis médica y excede por imprudencia, por falta de diligencia, por falta de pericia, excede la fórmula química necesaria para el acto quirúrgico en una anestesia, no tuvo intenciones de matar a la persona, sino que hubo una imprudencia profesional. Entonces nos encontramos con que no es una obligación que nace de un delito, sino de un cuasi delito, porque hay una imprudencia, una negligencia. No tuvo intención de dañar. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, profe. Bien. Y los contratos son acuerdos de voluntad. Y los cuasi contratos son aquellas situaciones jurídicas donde falta el acuerdo de otra persona porque es casi como un contrato. Por ejemplo, la gestión de negocios. Ahí en el ejemplo le da creo que en el material le da el ejemplo clásico. Es decir, hay una explosión de gas, ¿no es cierto?, en el vecino. Entonces, una explosión de un aparato. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Para evitar el incendio, rompo los vidrios, intento entrar para cerrar las llaves de acceso, las llaves del circuito de las redes de gas. Y en esa destrucción, ¿no es cierto?, voy a generar un daño. Bueno, tendré que reparar en la medida o la gestión que hago yo para reparar, tendré que ser resarcido en la medida de lo que provoca un enriquecimiento o un beneficio al otro. Pero nadie me dijo, anda, haceme esta gestión. Esa es la gestión de negocios donde surge una obligación, pero no hubo un consentimiento del otro, pero hay un beneficio. Entonces es casi un contrato, que también es fuente de obligaciones. Bien, entonces lo que acá les preguntan es, ¿qué fuentes de obligaciones ustedes encuentran? De hecho, si es un contrato, van a ser fuentes de obligaciones contractuales. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe, respecto ver. a contratos en general, tengo dos preguntas. ¿Cómo? Tengo dos preguntas respecto a Sí. los contratos en general. Ujú.
¿El contrato de suministro es el que se usa para contratar servicios profesionales? El suministro es la provisión de insumos. Por ejemplo, suministrar mercadería, eso sí, pero el ejercicio profesional puede ser locación de obra, locación de servicio. Puede ser que en el contrato de obra también te obligues a un suministro. El suministro es la provisión de cosas. Ah, bien, gracias, profe. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya lo importante es que vayan abordando para pasar al parcial, ¿no? Entonces, acá tenemos normas, tenemos obligaciones, las estamos masticando, estamos en el contrato viendo los núcleos contractuales, ¿sí? Y ya podemos empezar después a entrar en la tipificación de los contratos, por ejemplo, como me está diciendo la compañera, qué diferencia entre un suministro con una locación de servicio. Bueno, sí, la locación de servicio es prestar un servicio a cambio de un precio en dinero. En cambio, en la contrato de provisión de suministro es proveer un suministro, proveer cosas a cambio de un precio en dinero. Pueden estar complementarios en una negociación. Bueno, si no hay más preguntas, entonces los dejo para que vayan a terminar su práctico. Tenemos en la mano la actividad práctica, o sea, tenemos el contrato, tenemos la norma y ya vamos